Mi nombre es Ian. Soy un exadicto a las drogas. Solía drogarme con LSD, anfetaminas y metanfetaminas. Buenas tardes, Ian. Dime, ¿cómo te encuentras hoy? A mí no me venga con ese jueguito. Sé cómo son ustedes y sé que no le importa cómo estoy, ni nada. Usted solo quiere saber qué pasó esa noche. No me pongas en el papel de malvado, Ian. Eres un adulto, a pesar de todo, y tienes que entender que estoy aquí para ayudar a entender qué pasó. Lamento que tengas que sacar a relucir esos recuerdos, pero necesito que me digas lo que sucedió para poder ayudarte. Eso es lo que todos dicen. ¿No? Bien, te diré lo que necesitas saber, pero no me importa si me crees o no. Respóndeme algo antes. ¿Cómo es que alguien adicto a drogas fuertes como esas, las deja de tomar así por así, sin tener secuelas, ni nada? Oh, amigo. Si hubieras visto lo que yo. Ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. Las drogas fueron el menor de mis problemas. Sin embargo, en su momento fueron los auténticos demonios de este relato. Esto no empieza de manera particular, ni nada por el estilo. Empieza como la historia de cualquier fracasado en la vida, sin objetivos, sin compasión. Éramos yo, mi abuela, mi hermana y mis padres. Éramos una buena familia, al menos cuando era niño. Solíamos tener una casa con un gran patio, y mi padre nos había construido una casita de juegos, donde iba a jugar con mi hermana. Todo era bueno en esos días. Mi abuela se sentaba en el patio, con nuestro labrador a su lado, y nosotros jugando. Mi afición era dibujar, solía dibujar mucho. Dibujaba a los pájaros, trataba de copiar los dibujos que veía en la televisión, a mi abuela, todo. Dibujar era mi pequeño escape del mundo, aunque en ese entonces no tenía de qué escapar. Sin embargo, a los 11 años, mi madre cayó en las garras de la leucemia. Luchó todo lo que pudo durante un largo año, el último año de su vida. Su sonrisa brillante se apagaba cada día más. Y un día, a la vista de mis ojos, no pudo pelear más. Ella era el pilar de la familia, era la de los pantalones en la casa. La que llegaba e inundaba todo con su aura de paz. Mi mamá barría los problemas de la casa con su felicidad. Siempre se esforzó para que los problemas solo sean algo temporal. No pude estar más destrozado al verla morir ante mis ojos. Después de su muerte, renegué toda existencia de Dios y de su supuesta bondad divina. Generé un odio al destino y a la suerte, mi mamá no merecía lo que le pasó, y tampoco lo que le pasó a mi familia a raíz de ese hecho. Mi padre, si se podía llamar así, era un hombre cegado por su codicia y envenenado de egoísmo. Mi madre lo mantenía como una buena persona. Gracias a ella, él era bueno con nosotros, y era estable. Esa mujer sacaba lo mejor de él. Pero, cuando ella se fue, su apatía y frialdad fueron dignas de alguien a quien el alma le fue arrebatada. No estuvo ahí para apoyarnos. De alguna forma, se hizo con el dinero de la póliza de mi madre. Mantenía bajo amenaza a mi abuela, inclusive llegó a golpearla. Algunas noches traía prostitutas a casa, mientras tomaba whiskies con cierta elegancia. Hasta trató de que mantenga relaciones con ellas, para que me haga todo un hombre, según él. Yo quería ser fuerte por mi hermana y mi abuela. Pero lidiar con la muerte de mi madre, el constante abuso, la falta de respuestas de mi padre, me hacían enloquecer, llenándome de furia, pero a la vez, de miedo. En la escuela reflejaba todo el odio que sentía. Cuando algún idiota se quería pasar de listo, le pegaba una buena paliza. Aún si era más grande que yo, arremetía con toda la violencia posible. Estaba lleno de odio, y culpa de eso me suspendieron varias veces. Al mismo tiempo, llamé la atención de cierta gente de malos hábitos, ya sabes. Empecé a salir a la calle con ellos. Ellos robaban a la gente, la golpeaban, y se metían en el cuerpo cualquier sustancia que te imaginas. Estaba consciente de que no era la mejor decisión rodearme de gente así, pero al menos no me sentía tan abandonado y desprotegido, cada vez me sentía más fuerte, con más ganas de enfrentar a mi padre. Obviamente, tuve que adaptarme a varios de sus hábitos. Yo no robaba a la gente ni golpeaba a cualquiera.
No me interesaban hacer esas cosas, puesto que yo no quería lastimar a nadie que no tratara de lastimarme a mí. En lo que sí me metí profundamente, como puedes suponer, en las drogas y el alcohol. Empecé con marihuana, a la cual mezclábamos con ciertos hongos alucinógenos. Al escapar de este mundo, sentía que podía volar, buscaba a mi madre, pero no la encontraba. Quería encontrarla, lo cual me incitó a volar más. Y más. Mi pandilla, si podía llamarse así, constaba de 3 personas además de mí. Primero estaba Ethan. Su nombre era parecido al mío, y siempre bromeábamos con eso. Él era lo más cercano a mi mejor amigo. Él era como yo, no tenía intenciones de robar ni de golpear personas, pero era bastante hostigado por los otros 2 miembros. De buen corazón, usaba anteojos, tenía el pelo afro alargado hacia arriba, lo que me hacía recordar a Marge Simpson, y yo lo molestaba con eso. Vino de los barrios bajos de Detroit. Aunque no le gustaba, robar es lo que le permitió cambiar de ropa humilde, a lo que él consideraba decente. Él no estaba corrompido del todo, y tenía límites, por lo cual los otros 2 lo presionaban bastante. Luego estaba el líder del grupo, Jaco. Su nombre real era Jacobo, por lo que puedes suponer que era judío, hecho que a él le daba bastante vergüenza, por lo tanto pedía estrictamente que lo llamásemos Jaco. A pesar de que era manipulador, y por así decirlo, un perfecto sociópata, quería a la pandilla, y se aseguraba de su bienestar. Quitando esa lealtad, realmente era un cabrón y un ladrón indiscutible. Tenía una frialdad que no coincidía con su apariencia de rapero drogadicto. A pesar de que tenía mucha inteligencia, amaba drogarse, y las drogas lo llevaban a un estado en donde su frialdad se veía corrompida por la furia. Y ahí es donde, básicamente, no te querías meter en su camino. Él me decía que el odio que sentía era imponente. Él trataba de enfurecerme o de hacerme pelear con gente, pero no le hacía caso. Por último, estaba Vázquez. Nunca supe su nombre real, el único que lo sabía era Jaco. De todas formas, no me interesaba, era el que peor me caía. Un gordo que siempre se vestía con gorras y chaquetas de básquet o de rap. Era un cubano que inmigró a los Estados Unidos, pero que le fue de mal en peor. Muy temperamental y no tenía mucha tolerancia. Lo peor de todo es que compensaba esas explosiones de ira con su gran fuerza, y a pesar de que era bien gordo, tenía una velocidad increíble. Sinceramente, por más que me caía mal, si lo enfrentaba sabía que perdería a 2 manos. Él y Jaco hostigaban bastante a Ethan para que haga malicias. Además, podemos decir que él fue el cofundador de la pandilla. Era un gordo de mierda, pero vete tú a decirle eso, si quieres perder varios dientes. Sobreviví así hasta los 17 años. En mi hogar, mi hermana Jessica conseguía trabajos de medio tiempo mientras sobrevivíamos con la pensión de mi abuela. Yo aportaba dinero a la casa, robando o vendiendo drogas. Mi hermana me tenía un resentimiento por considerar que la abandoné con mi abuela. Yo trataba de no joderlas, así que traía dinero a casa, para ellas, yo me guardaba un poco para drogas, o para alguna comida de vez en cuando. Mi abuela se sentía triste, porque sabía lo que yo iba a hacer por las noches. Ella sabía cómo iba a buscar a mi madre. Me advertía, pero jamás hice caso y seguí volando. Mi padre era como un fantasma para nosotros. Ya había dejado los abusos, y ahora se ausentaba, durante días, semanas, o hasta meses. Yo sabía que algún día, sería lo bastante fuerte como para esperar que entre. Darle una buena paliza y que no regrese más. La pandilla sabía de esto, y un día, fuimos a nuestro lugar habitual, un camino debajo de un puente que terminaba en un pequeño río, y por más que pasaban los años, la luz de la luna siempre se reflejaba en él, como si fuera un cristal. Ese lugar era hermoso y tranquilo, perfecto para volar. En eso, yo, bajo los efectos de unas anfetaminas, confesé el gran odio que sentía hacia mi supuesta figura paterna. Jaco escuchó atentamente, a pesar de estar volado, y dijo unas palabras que no voy a olvidar jamás. Si tú no resuelves tus problemas, tarde o temprano alguien tendrá que hacerlo por ti. Pronunció esas palabras con tanta frialdad, con una mirada tan fija en mí, que realmente me heló la sangre, a pesar de que no entendí exactamente a qué se refería. Cuando me sentí un poco mejor, volví a mi casa y me acosté. Luego, esa semana no salí casi de mi casa, solo Ethan iba a visitarme, pero me dijo que no sabía nada de Vázquez y Jaco, que no podía comunicarse con ellos.
Pasados unos 5 días desde las tenebrosas palabras de Jaco, vinieron policías a mi casa. Yo estaba sentado en la entrada, y los vi llegar. No fueron hostiles, pero yo no pude evitar ponerme algo a la defensiva. A pesar de lo que pensé, no me preguntaron sobre nada de drogas. Me dijeron que mi padre había desaparecido. Sí, lo odiaba y tal, pero me sentí extraño cuando escuché esas palabras. Según los policías, él vivía con una chica en la ciudad, que estaba a unos cuantos kilómetros del barrio donde vivía yo. Me dijo que su novia lo reportó desaparecido luego de su prolongada ausencia de 4 días. Nadie podía comunicarse con él, y la última vez que la joven lo vio, fue antes de que ella se fuera a trabajar, y cuando volvió, él y su auto no estaban. Y así durante 3 días más. Ninguno de sus pocos amigos lo vio o tuvo contacto con él. Se sentía muy raro, y tenía la sensación de que el estómago me daba vueltas. Luego de que los policías se fueran, subí a mi cuarto para asimilar la noticia y sacarme esa estúpida sensación, cuando recibí un mensaje de Jaco. Él me decía que a las 8 nos reuniríamos en nuestro lugar debajo del puente con motivo de celebración. No contesté. Me acosté y me quedé dormido, pensando. Cuando desperté, tomé cualquier buzo con capucha y partí hacia el lugar donde estaba la pandilla. Cuando llegué, todos estaban en ronda, esperándome. Jaco me saludó y me dijo que me sentara. Entonces, Vázquez sacó un recipiente con píldoras, se levantó y con su característico acento, dijo: Muchachos, los de la pandilla siempre cuidan a los suyos. Ya sea cualquier problema o persona, siempre puedes recurrir a la pandilla por ayuda. Eso es lo que celebramos hoy. Mi primo Francisco, el farmacéutico, tomó, digamos prestadas, unas cuantas unidades del recipiente que tengo en la mano. Es una droga experimental, que, según él dice, permite a nuestro cerebro ver cosas de otro mundo. Y qué mejor manera que estrenarlo con nosotros. Yo sabía que estaba algo estupefacto por las drogas, pero no tanto. Sabía que había algún gallo encerrado en lo que dijo el gordo. No pude evitar esa sensación en el estómago otra vez. A pesar de todo, no dije nada. Cada uno agarró una píldora y la tomó. Al rato, ya se podían sentir los efectos. Eran como los del LSD, pero se sentían más reales. Vi como Jaco golpeaba a la nada. Vázquez decía que se moría de hambre, entre risas. Ethan cantaba canciones de reggae, y vaya que el hijo de puta cantaba bien. Por mi parte, yo veía una silueta. Dan, no nos dejes entrar. Mamá, eres tú. Ellos quieren entrar a través de tu mente. No entiendo nada de lo que dices. ¿Qué mierda dices? Detente, me duele la cabeza. Ian, ¿estás consciente de que en ese momento, estabas bajo el efecto de una poderosa droga experimental, y que probablemente lo que viste fue una simple alucinación? Por supuesto que sí, puta madre. Sabía que ibas a decir eso, pero el punto es que no fue la primera vez que ocurrió. Si me dejaras hablar, quizás. Muy bien. Prosigue. Jaco me despertó de un cachetazo. Me dijo que el efecto duraba poco, pero que por lo que veía el viaje se había ido al carajo. Yo no le contesté. Me levanté rápidamente del suelo, sacudí mis ropas y me fui. Increíblemente, ni siquiera Ethan trató de detenerme o de preguntarme qué me pasó. Me sentía muy extraño. No sabía si la silueta que vi era exactamente la de mi mamá, pero sí sabía que quería, desesperadamente, decirme algo. No paraba de pensar en ello, en que quería decirme, si en verdad era mi mamá, y qué fue esa cosa que se me apareció al final. Lo que sí, ninguna otra droga me hizo ver algo así nunca. Sabía que con esa droga, quizás podría encontrar a mi mamá, a la mujer de la silueta. No sé por qué, lo sentía. Todos estos pensamientos infectaban mi mente hasta que llegué a mi cuarto. La cama parecía ser el antídoto para esas interrogantes nocivas que hacían daño a mi sueño. Me tomó cierto trabajo, pero me quedé dormido. Mi reloj digital sonó a las 3 de la mañana. Muy conveniente, pensé. Ni siquiera recuerdo por qué lo habría puesto a esa hora, pero daba igual. Apagué la alarma y me acosté boca abajo. Al notar que mi sueño fue interrumpido de manera un poco brusca, decidí ir a buscar un vaso de agua. Me acosté hacia un lado, con la cabeza mirando hacia mi puerta, y entonces la vi.
Yo recordaba perfectamente que no dejé la puerta abierta de mi cuarto. Esa cosa solo estaba ahí, parada. La tenue luz del pasillo me permitía ver su forma, pero nada más. Me paralicé del miedo, no voy a mentir. Trataba de convencerme de que era alguna alucinación provocada por la droga. Me percaté de que sus manos terminaban en punta, parecía como si estuviera llena de espinas por encima del antebrazo. Esto fue solo un dato que me paralizó aún más. En mi habitación no entraba claridad por mis cortinas oscuras. Estoy seguro que ella no podía ver que tenía los ojos abiertos, y que la estaba observando. En ese momento, en el que mi corazón caía preso de un pulso tan rápido como de quien corre del diablo, empecé a escuchar otro sonido por detrás mío. Cerré los ojos con mucho pavor. No sabía qué hacer. Ese era el mismo ruido del monstruo que vi en mi alucinación tan particular. Rápidamente, traté de crear una rama de posibilidades. Si era el mismo ruido, entonces era probable que sea una alucinación secundaria o colateral, ya que la droga era experimental, había muchas chances de eso. Pero al mismo tiempo se sentía tan real, que simplemente me nublaba. De todas formas, no soy alguien que se deja avasallar. Con todas mis fuerzas tragué aire, y cerré con fuerza mis dos puños. Mi plan era voltear rápidamente y golpear lo que sea que estuviera detrás de mí, y luego tomar una navaja o algo de punta que estuviera a mi alcance para defenderme de la mujer de la puerta. Conté en mi mente. 1, 2, 3. Nada. No había ningún monstruo o algún ser demoníaco detrás mío. Estaba mi ventana por la cual entraba un poco más de luz que lo habitual. Me di vuelta y no había ninguna mujer. Solo la puerta medio abierta. Volví mi mirada hacia la ventana. Me acerqué a ella y cuando abrí las cortinas, noté que era de día. Era algo imposible, apenas hacía un rato, entre comillas, que eran las 3 de la mañana. ¿Cómo mierda había pasado el tiempo tan rápido? Me sentía confundido. Me senté en la cama y me puse a pensar. ¿Había sido una alucinación, un sueño, o si realmente lo viví? Mi cabeza me hacía añicos, y debido a toda la dopamina infectando mis nervios, tenía anulada la función de dormir de nuevo. Por lo que bajé a mi sala, hablé un poco con mi abuela mientras comía, y me fui para lo de Ethan. Quería preguntarle si él también había tenido esa especie de episodio colateral. Me recibió en su casa y nos quedamos hablando en su entrada, sentados, uno al lado del otro mientras compartíamos un cigarro. Luego del saludo y de ponernos al tema, le comenté la situación a la que me había enfrentado hacía un rato, o eso pensaba yo. Él me dijo que quizás si era un efecto producido por la droga, y que mi cerebro entró en un estado de hibernación o algo así, alguna de sus mierdas científicas. Yo le di un leve golpe en el brazo, y le dije que aunque tenga el cerebro en el inodoro por las drogas, tal cosa del estado de hibernación era algo no posible. Él se rió, y me dijo que fue lo que mejor se le ocurrió, puesto que a él no le había pasado, y aseguró que la droga es la mejor que había probado. También me presumió que había sacado 2 más de la botella de píldoras. Dicho esto, me invitó a probarlas, siendo que solo porque éramos muy buenos amigos me iba a dar una. Me puse a pensar por un momento. No sé exactamente si lo que me pasó fue una alucinación producida por la droga, o quizás un simple sueño, de esos que son lúcidos. También posiblemente abrí la puerta sonámbulo. Pero, ¿por qué iba a tomar esta droga otra vez? La silueta. La silueta de esa mujer, no sabía exactamente si era mi mamá, pero es alguien que habitaba en mi subconsciente, y estoy seguro de que trata de decirme algo. Tenía la esperanza de que sea mamá. Nunca soñé con ella, jamás la volvía a ver salvo en mis recuerdos conscientes. Había estado buscando en las sustancias la forma de, aunque sea, decirle que la quiero una vez más. No sabía si esa silueta era ella, pero tenía que tratar, una vez más. Fuimos a la habitación de Ethan. Un lugar que no se caracteriza por ser extremadamente pulcro y ordenado. La cama estaba en el medio. Hicimos una especie de ritual extraño, Ethan se puso de un lado de la cama y yo del otro, con la vista a la ventana. Me dijo que si quería vomitar o algo podía hacerlo por la ventana, pero si tenía un mal viaje, él estaría drogado y no podría ayudarme. Le dije que no se preocupara, y nos preparamos. Me dio un vaso con agua y tomé la pastilla una vez más. A los minutos, mi vista comenzaba a torcerse, literalmente. Esta vez estaba en una especie de túnel profundo. Ahí estaba ella, pero esta vez estaba distinta. Me di cuenta que no era solo una silueta, era como si estuviera hecha completamente de sombras, ya que, con respecto al túnel, ella seguía completamente oscura. Ya no vibraba, estaba ahí, inmóvil con los brazos cruzados.
Sentía que me miraba fijamente, y me produjo una sensación extraña de preocupación. Sentía que algo no estaba bien. Traté de hablarle, le grité y hasta le pregunté si era mi mamá. Ninguna respuesta. Me entró más nervios, un miedo terrible, no sé a qué, pero quería que se mueva, que me diga algo. De repente, la luz del túnel se va. La oscuridad es inmensa y yo solo me desespero más. Un grito completamente distorsionado, como de alguien a quien las cuerdas vocales le están siendo arrancadas, rompió el silencio y apuñaló mis nervios, dejándome completamente paralizado en esa terrible oscuridad. Sentía que hasta gotas de sudor caían por mi frente, mientras escuchaba sonidos de carne siendo machada. No sabía qué verga pasaba, y la verdad es que en su momento tampoco quería averiguarlo. Cuando la luz vuelve y veo a esa cosa, inmediatamente me doy vuelta, y corro como desquiciado. No veo salida alguna del túnel, y tampoco sé si la había, pero demonios, quería alejarme de esa cosa. En los pocos segundos que la vi pude ver detrás de ella un cadáver completamente descuartizado. Empecé a correr más y más rápido, y sentía a esa cosa detrás de mí, no quise voltear, pero la sentía muy cerca. Escuché de nuevo ese rugido, y sentí unas manos que me tiraron bruscamente al piso. Desperté. Estaba recostado contra la cama de Ethan, aún estaba agitado, me dolían las piernas y estaba sudado. Sin duda, pese a que fue una alucinación, fue muy lúcida y bastante fuerte. Seguía afectado en los nervios, estaba agitado y tenía una terrible sensación de impotencia. Creo que ese monstruo mató a la mujer de mis alucinaciones, y trató de hacer lo mismo conmigo. Me levanto y veo a Ethan del otro lado de la cama, está inconsciente. Me acerco y trato de despertarlo, pero no reacciona. Aún respira, solo que se pegó un buen viaje, lo abofeteo, pero aún así sigue en su éxtasis. De repente, siento una vibración en la cama. Es el celular de Ethan. Tiene un mensaje del gordo Vázquez. En este dicta que quiere que él vaya al punto de encuentro ahora mismo, acompañado o solo, da igual. La forma en la que estaba escrito ese mensaje me estremeció un poco. Me senté en la cama y me puse a pensar en que Ethan no se iba a levantar en un buen rato. Así que me decidí por ir yo solo al punto de encuentro, a ver qué quería Vázquez. Con un poco de fuerza, tiré a Ethan a la cama, y lo dejé ahí, reposando. Salí de la casa y me dirigí hacia mi objetivo. Cuando llegué, estaban el gordo y Jaco sentados, compartiendo un cigarro. Cuando me ven, el gordo, el cual tenía el cigarro en sus manos en ese momento, lo tira al piso, apagándolo. Los dos se levantan y me observan acercarme. Cuando estoy bastante cerca del gordo le extiendo la mano, a lo que él responde con un puñetazo que me dejó en el suelo, muy atontado. Entonces el gordo me empezó a hablar. ¿Sabes? Es irónico, yo le he robado a bastantes personas, pero no soporto que me roben. Mucho menos alguien que es de la pandilla. Cada botella pequeña de pastillas de la nueva droga, que por cierto, me cuesta muchísimo conseguir y por la cual mi primo se juega el cuello, trae 7 unidades. A ver chico listo, si somos 4 y le di una a cada uno, sobran 3, ¿no? Entonces ¿por qué carajo solo tenía una luego de ese día en la cual la compartí con ustedes? Así, el negro ese de Ethan me las quitó. ¿Y si sabes que fue Ethan, por qué carajo me golpeas a mí? Vociferé, a lo que el gordo respondió con otro golpe. Porque no soy estúpido, eres lo más cercano a su mejor amigo, y si él me robó 2, es porque seguro iba a compartir una contigo. Lo cual te hace cómplice. No puedo creerlo, te quitamos a tu padre de encima, y así es como nos lo agradeces. Y encima ese pendejo ni siquiera vino, te ha dejado vendido. Me quedé en shock con ese comentario. Respondí el gordo. ¿Qué has dicho de mi padre, puto gordo? Traté de levantarme, pero Jaco me pateó la cabeza, luego de eso, me tomó por el cuello desde atrás y me levantó. Pues sí. ¿Qué acaso pensaste que tu padre desapareció así por así? Jaja. Solo queríamos hacerte un favor, no vengas a defenderlo ahora, sabemos que lo odiabas, y de paso, nosotros queríamos volver a sentir esa sensación de acabar con la vida de alguien. Podríamos hacerlo ahora, pero antes de que sea tu turno, vamos a darte un último y placentero viaje. ¿Qué te parece? Traté de forcejear, pero era inútil, estaba atónito por los golpes.
Vi como el gordo sacó la última píldora de la droga de un bolsillo, y solo me desesperé más. En eso, el gordo me golpea otra vez, adormeciéndome la cara. Incapacitado, me obliga a tomar la píldora, y no tengo otra opción que tragar. Luego de esto, Jaco me tira al piso, mientras yo toso secamente por la brusquedad con la que mi garganta fue violada. Sabía que era cuestión de minutos para volar, y quería salir corriendo, pero la tos me lo impedía. Cuando me calmé, sentí una sensación de miedo terrible. No estaba en ningún túnel, ni en mi cuarto, ni en una dimensión desconocida. Estaba en el mismo lugar, en el punto de encuentro. No me sentía mareado ni atontado. Sin embargo, una sensación de miedo trepaba como tarántula por mis nervios. Volteé mi cabeza hacia el gordo, y ahí lo pude ver, detrás de él. ¿Sabes? En ese momento hubiera preferido que todo haya sido una alucinación. Y al principio pensé que lo era. Hasta que ese monstruo se lanzó sobre el gordo Vázquez y le abrió el estómago con relativa facilidad. También cuando noté que Jaco también podía verlo. Nos echamos a correr por un atajo subterráneo para llegar más rápido a las calles. Mi plan era correr hasta la de Ethan, corrimos por el túnel mientras los gritos de Vázquez sonaban en el fondo. De repente, oímos algo. Pero no detrás nuestro, sino delante, al final del túnel. Ese monstruo se materializó de la nada, enfrente de nuestros ojos. Ni bien apareció, se lanzó sobre Jaco. Yo alcancé a esquivarlos, y, sin dudar salí corriendo, saliendo del túnel, y siguiendo hacia la avenida. Jaco quería matarme, así que, porque iba a ayudarlo, menos contra uno de esos monstruos. Las calles estaban tranquilas, ni una sola alma en ellas. Corrí, sin detenerme, ni pensar. Miraba atrás de vez en cuando para asegurarme de que nada me perseguía, y por suerte, así era. Llegué hasta la casa de Ethan y golpeé fuertemente la puerta. Ethan me preguntó qué demonios pasaba, naturalmente. Me limité a decirle, entre una respiración agitada, desesperación y con una voz entrecortada, que una especie de criatura nos atacó y mató a Vázquez y a Jaco. Él me replica que vio el mensaje y que por qué no le desperté. Yo le dije que él estaba muy drogado y que no se quiso levantar. Él me mira fijamente y me dice que si estoy seguro que lo que viví fue real, que ya había tenido una alucinación el día anterior. Yo le miré en manera agresiva, y le pregunté qué insinuaba, aunque yo ya lo sabía. Él levantó sus puños y me dijo que mejor me fuera, y que no trate de hacer nada. Yo extendí mis manos y le dije que yo no le había hecho nada a los chicos. Él me dijo que quizás, lo de mi padre me hizo que tuviera otra alucinación, y que en un arranque de ira ataqué a Vázquez y Jaco. En ese momento me enfurecí, puesto que él también lo sabía, y no me había dicho nada. La cólera me invadió, y le lancé un golpe que lo tiró al piso. Él rápidamente se levantó y me embistió contra la puerta, y empezamos a pelear. Él estaba encima de mí, golpeándome en la cara, hasta que yo pude bloquearlo y estrellé mis nudillos contra su nariz en un ángulo perfecto, luego le pateé para que se quite de encima. En ese momento, traté de recuperar un poco el aire quedándome en el suelo, hasta que me estremecí por unos fuertes golpes en la puerta. Ethan miró la puerta fijamente unos segundos, se levantó rápidamente y me dijo que seguramente era su madre, que no tratara de hacer nada. Yo le supliqué que no abra la puerta, puesto que yo estaba seguro que era alguno de esos monstruos que me siguió. La adrenalina de la pelea empezó a diluirse, dando paso a ese miedo, que volvió de nuevo para tomar su respectivo lugar. Me levanté y traté de ponerme enfrente de la puerta, para que Ethan no la abra, pero para sorpresa mía, él usó su agilidad y me pegó una patada en la cara, que por muy poco me desencaja la mandíbula. Estaba atónito, fue un golpe con una fuerza que no me esperaba. Me agarró del cuello de la camisa y me tiró hacia el lado contrario, dándole paso libre a que abra la puerta. Traté de gritar y decirle que no. Pero, demasiado tarde. Ya no pude hacer nada. Esa cosa lo metió de un golpazo a la casa, cerró la puerta y se abalanzó sobre él, rebanando su garganta como si fuera un manjar, bañando lo que parecía ser su boca en sangre con una bestialidad propia de una criatura infernal. Pude ver que era la misma cosa que atacó a Jaco en el túnel. Junté toda la fuerza de reacción posible y me levanté, volteé y me eché a correr escaleras arriba, mientras ese ser se entretenía con Ethan. Quise ayudarlo, pero ya estaba muerto, no tenía sentido. Los gritos. Dios, los gritos.
Cuando subí las escaleras, pensé en entrar al cuarto de Ethan, pero por la ventana vi de nuevo a ese ser de una cabeza. Estaba apoyado contra el vidrio, como si me esperase para entrar. No me dejé atacar por mis nervios y corrí hacia el cuarto del que suponía era de la madre de mi fallecido mejor amigo. Cerré la puerta y empecé a poner contra ella todo lo que se me ocurría para que esa cosa no quisiera entrar. Escuché el vidrio romperse y me desesperé aún más. Cuando ya no había nada más que pudiese bloquear el paso, me apoyé contra una pared, temblando, sudando y con los latidos de mi corazón a tope. Escuchaba gritos ahogados en sangre, gruñidos, golpes. Pero ninguno de los monstruos trataba de entrar. Solo hacían ruidos, como si quisiesen alterarme más. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero seguro fueron bastantes horas. Hasta que mi vista comenzó a fallarme, y caí desvanecido. Desperté. Estaba en el piso del cuarto de la mamá de Ethan, o la verdad no sé de quién, pero estaba vivo. La luz del cuarto estaba encendida, y todas las cosas amontonadas en la puerta, con las cuales torpemente pensé que podía defenderme. Me levanté y empecé a escuchar. Silencio absoluto. Pensé que los monstruos, no sé, se habían ido o tal cosa, pero sentía perfectamente que ya no estaban en la casa conmigo. Quité las cosas de la puerta, inseguro de todas maneras. La abrí y salí al pasillo. Ya se podían ver los vidrios rotos de la ventana de Ethan. Me acerqué, y su habitación estaba hecha un desastre, pero nada más. Seguí por el pasillo y vi manchas de sangre que dominaban esa parte del piso, y seguían por toda la escalera. Me acerqué algo temeroso al umbral, y vi toda la sangre en el piso de la sala, pero Ethan no estaba. El gran charco de sangre se había fundido en el suelo, la sala estaba hecha un desastre, pero el cuerpo de Ethan no estaba. Cuando dejé de analizar el estado de la casa, vi que ya era de noche. Tenía que volver a mi casa y asegurarme de que mi familia esté bien. Fui a la cocina y tomé un cuchillo bastante grande, por cualquier duda. No sabía si podía herir a esas cosas, pero no iba a ir desprotegido del todo. La verdad es que no sabía qué iba a hacer con la situación de Ethan y los demás, pero en ese momento solo me importaba volver a casa. Salí de lo de Ethan por la ventana rota, trepé el muro recubierto con pasto que daba a un callejón, del cual salí por la calle dirigiéndome a casa. Las calles estaban oscuras, y la luz de la luna parecía apagarse un poco más cada vez que parpadeaba. Luego de unas cuadras, observo mi casa desde una cierta distancia. La veo completamente a oscuras. Me preocupo, puesto que no era tan tarde como para que estén durmiendo, y de todas formas la casa nunca se queda oscura de esa manera. Cuando ya estoy por la entrada veo que el auto de mi abuela no está, me da cierto alivio porque eso explicaría las luces apagadas. Sin embargo, no me confié. Entré a la casa con la llave que siempre suelo llevar. Estaba completamente a oscuras, pero me ayudaba la luz tenue de la luna que entraba por la ventana de la sala. Pude observar que las bombillas de luz estaban rotas. Mierda, eso me puso tenso, sabía que algo malo había pasado ahí. Saqué el cuchillo y me dirigí hacia el teléfono fijo en la sala. La línea estaba completamente muerta, sin ningún ruido. Quise gritar el nombre de mi abuela o mi hermana, pero no quería revelar mi posición, en caso de que algo me estuviera esperando al subir las escaleras. Antes de revisar arriba, respiré hondo, pensé en mi madre una vez más, traté de prepararme para cualquier cosa, y subí. El piso de arriba tiene 4 puertas, 2 de un lado derecho, 1 a la izquierda y la del baño al fondo. Yo duermo en el cuarto de la izquierda, los otros 2 son de mi abuela y mi hermana. Traté de abrir el cuarto de mi hermana. Cerrado. Joder, si era por mí hubiera pateado la puerta, pero no sabía qué esperar. Me dirigí al de mi abuela. El mismo resultado. No iba a ir a chequear hasta el baño, prefería que si algo salía de ahí lo sabría por el ruido que haría al salir de ahí. Entonces solo quedaba una opción, mi cuarto. Estaba cerrado, pero yo tenía la llave. Cuando entré estaba completamente a oscuras, y no entraba ni siquiera claridad por mi ventana. A puro tacto localicé mi cama y sabía que en algún lugar de ella estaría mi linterna, tanteé y tanteé un rato debajo de la cama y no estaba. Tocando el piso y luego la pared, encontré mi PC y pude encontrar la linterna en el escritorio. En ese momento, pude escuchar un sonido, y mis ojos no estaban preparados para lo que iba a ver.
La pared de mi ventana estaba llena de una especie de tentáculos carnosos, con aspecto similar a raíces de un árbol infernal, que parecían moverse y palpitar como si succionasen la vida misma. Estos tentáculos infectaban mi pared como si de Tenias se tratase, donde se suponía estaría mi ventana. Había un ojo que sobresalía de la maraña con aspecto similar a un capullo. Este ojo era oscuro y su pupila roja pura como la sangre demostraban una malicia digna del orgullo de Lucifer. Pude ver que entre la pared y el capullo salían dos tentáculos con aspecto similar a los de algún pulpo o camarón, carnosos, con sopapas las cuales chorreaban un líquido corrosivo. Estos tentáculos convulsionaban en una danza monstruosa, eran grandes, y por lo que noté podían estirarse a voluntad. El ojo, que me clavó la mirada, palpitaba, y movía su pupila del demonio cada vez que movía la linterna. Tenía vida, y sabía que lo estaba mirando. Quise clavarle el cuchillo en el ojo, pero me paralicé del miedo. Esa cosa era lo más horrible que había visto hasta ahora, sin contar que me sentí terriblemente intimidado por esos tentáculos que parecían pedir a gritos succionar mi carne. En el clímax de horror más profundo, empiezo a escuchar susurros, parecían venir de todos lados, dentro de mi cabeza, produciéndome una fuerte migraña. Luego de unos segundos, por encima de los susurros resuena una voz en mi cabeza. Tomado tu tiempo, Una voz roncosa, imposible de describir exactamente, me dijo esas palabras. Parecía que su voz cambiaba de timbre cada vez que terminaba una oración. En un momento tenía la tonada de una bestia salvaje, y en otro, tenía el tono de un hombre bastante elegante, pero sin embargo, la voz ronca no se quitaba, es como si sus cuerdas vocales estuviesen quebradas y aún así hacían un esfuerzo de otro mundo para vibrar. No era estúpido, y sabía que era ese monstruo el que se dirigía a mí. Tragué saliva y respondí en un tono agresivo. ¿Qué mierda quieren de mí? ¿Están en mi cabeza? Esto es todo una alucinación terrible. ¿De dónde vienen y por qué quieren matarme? no es nada personal, Ian. Verás, somos de una dimensión desconocida para ti, y en la que no cabe estar ni siquiera un solo segundo de tu existencia. Cada vez años, buscamos una víctima corrompida por el dolor y la maldad que envían en el mundo. Usamos sus miedos, su psique, su mente, para poder entrar. Nos hacemos pasar por una alucinación larga, que poco a poco se va volviendo real, hasta que él, a través de su mente, nos permite entrar a su mundo físico. ¿Sabes algo? Pasan los siglos, y aún así me sigue matando de satisfacción ver la cara de la víctima, a quien le cuento esto. ¿Por qué a mí? ¿No fue suficiente con todo lo que sufrí? Si yo los dejé entrar, estoy seguro que todo esto es una alucinación. Quizás yo maté a los de la pandilla. Ustedes no son reales, solo son una alucinación producida por todo el dolor que he sufrido durante tantos años. ¿Son solo eso, una alucinación? Estamos en tu mundo, Ian. No somos una alucinación. Estamos en tu mundo. El verdadero temor recién comienza. De repente sentí un sonido detrás mío. Era ese ser que había visto en mis alucinaciones, ese monstruo sin cara ni integridad física, se acercaba a mí. Sin pensarlo, le lancé una patada muy fuerte que lo derribó, y de paso me empujó a mí mismo hacia atrás, sacándome de la habitación y, de pura suerte, esquivar un latigazo de los tentáculos que me lanzó el ser de un ojo. En el pasillo, me levanté rápidamente y cerré la puerta, dejando al monstruo sin cara y al ser de un ojo detrás de ella. Podía sentirlos golpear la puerta desde adentro, y tenía muchísimo miedo de que la rompieran. Por el rabillo del ojo, me doy cuenta de algo. La habitación de mi hermana está abierta. Ahí, habían otros dos monstruos, sin ojos, con solo una gran boca en sus cabezas. Ellos se estaban alimentando del cadáver de mi hermana. Les grité enfurecido, y eso llamó la atención de uno de ellos, que dirigió su cabeza hacia mí y se me lanzó.
Yo, sin embargo, en una sorpresa hasta para mí mismo, lancé un puntazo que le dio en el pecho, y empecé a apuñalar una y otra vez, mientras hacía fuerza contra esa criatura. La criatura chillaba de dolor, pero yo no paraba, apuñalaba y apuñalaba en el mismo punto, en lo que creía era su pecho, hasta que la criatura redujo su fuerza, y entonces, la lancé dentro del cuarto, golpeando al otro monstruo. Cerré la puerta detrás de ellas. Las lágrimas caían, estaba sudando, y mi mano, a pesar de apretar muy fuerte el mango del cuchillo, temblaba sin más. No me dejé llevar por el miedo, y me puse a bajar las escaleras para salir de la casa. En eso, escucho un grito. Venía desde el cuarto de mi abuela. Miré el cuchillo y subí de nuevo, corriendo. Pateé la puerta varias veces hasta que cedió. Cuando pude entrar al cuarto, vi lo peor que pude haber visto jamás. Mi abuela estaba crucificada en la pared. En lugar de clavos, cuchillos y maderas astilladas la sostenían contra la pared, llena de sangre seca, como si alguien hubiera arrojado torrentes y torrentes de sangre de una manera descuidada. Estaba desnuda, llena de cortes por todo el cuerpo, y tenía una madera rota dentro de sus genitales. Sinceramente, vomité sin poder evitarlo. De una de las esquinas, saliendo de su resguardo de sombras, había un hombre, con la piel podrida, gusanos salían y entraban de ella, en un ciclo de alimentación sin fin. Sus cuencas eran oscuras y su cara era de un tono gris verdoso, estaba intacta en comparación con su podredumbre cuerpo, del cual colgaban ropas rotas llenas de mugre. No sé cómo, pero lo reconocí. Y antes de que yo pudiera decir algo, él me habló. En ese momento, lo que alguna vez fue mi padre, con una madera en forma de estaca muy afilada, abrió por el estómago a mi abuela. Yo grité y grité, me lancé sobre él para tratar de apuñalarlo, pero me tomó del cuello y me clavó la madera en el muslo. Grité de dolor, pero aún así le clavé el cuchillo en una de sus cuencas vacías. Él lanzó un grito de dolor y me arrojó contra el borde de las escaleras, rompiéndolas, por lo que aterricé en el piso de la sala, atontado. A pesar del dolor tomé mi linterna y vi que mi padre saltó desde el piso de arriba para caer sobre mí, así que hice un esfuerzo sobrehumano y lo esquivé, tomé una de las sillas de madera y rápidamente mientras él aterrizaba se la partí en la cabeza. Esto lo atontó unos segundos, los cuales aproveché y le clavé el cuchillo en el cuello, lo hundí tanto que casi se le salía por el otro lado. Le dije que esta vez no me iba a ir sin pelear. Él me tomó del brazo muy fuerte, y apretó, me hirió, creo que hasta me dislocó el hueso, pero yo, por la furia y adrenalina, no sentía tanto dolor. Tomé uno de los pedazos de madera de la silla destruida y se lo clavé en el ojo. Él gritaba, y empezaba a salir un líquido espeso de su cara, lleno de gusanos y arañas. Él me soltó, y entonces yo jalé hacia atrás recuperando el cuchillo. Jalé con tanta fuerza que me tiré al piso, escuché un ruido arriba y tomé la linterna para ver que los monstruos estaban rompiendo las puertas. Con toda la energía que me quedaba, salí de mi casa y cerré la puerta detrás de ellos. Luego corrí, no hacia el lado de la ciudad, sino el contrario. No sabía dónde quería ir, pero corrí y corrí hasta que no pude más. Limpié el cuchillo, lo guardé bien y me dispuse a dormir al lado de un bar de 24 horas, el cual me trató como un vagabundo más. Yo estaba herido, pero no de gravedad, lo cual me sorprendía y aliviaba. Quizás sí, necesitaba ayuda, pero no iba a volver a mi casa, ni a ningún lugar. No sé si en las calles estaba seguro, pero no creo que podía ser peor que lo que ya había pasado. Sabía lo que sucedería, que me buscarían. Entonces la gente del bar me dio una idea. Al día siguiente de lo ocurrido, en un callejón, me las apañé para cortarme todo el cabello con el cuchillo, seguido de eso y con mucho esfuerzo, le robé a un chico su gorra, y fui a un lugar que mantiene indigentes. Entonces viví así por un tiempo, más de 2 meses. La policía me buscaba, pero los incompetentes no daban conmigo. Algunos días dormía en los hogares para indigentes, y en otros, en la calle. Tenía pesadillas con lo que sucedió, pero solo quedaban en eso. No vi nada raro ni a esos monstruos de nuevo. Un tiempo después, en uno de los hogares de indigentes, me encontré con Eva. Era una chica muy hermosa, con ojos verde marinos, piel blanca y cabello de oro. Le llamé la atención inmediatamente, y me dijo que no parecía un indigente como los demás, y estaba convencida que yo escondía algo. A pesar de que era linda y tal, mantuve mi fachada de indigente.
No solo no me importaba una relación, a pesar de que era muy hermosa, sino que en ese momento me atrajo una cosa de ella. Era bibliotecaria, en una de las bibliotecas más grandes de la ciudad. Entonces, luego de un tiempo de ir todos los días a ese refugio para verle y hablarle, luego de inventar una vida en parte falsa para ganarme su confianza y hasta de tener la oportunidad de besarla, conseguí lo que quería. Le pedí un simple favor, libros. Libros de temas oscuros, demonios, y esas cosas. Ella me ofreció su casa para ir a leer y revisar, pero yo me negué. No quería estar en un lugar cerrado y mucho menos ponerla en peligro. Así que, una vez que conseguí el material de lectura, fui una noche a quedarme en un salón de lectura público en el centro de la ciudad. Me arriesgaba mucho a que me descubrieran, pero, a cambio, aprendí mucho de ellos. En los libros los denominaban como Teizni Okuga, que traducido sería algo así como, los de ningún lugar. Según las creencias, los 4 reinos celestiales, los 4 mundos que van más allá del mundo, son, el pasillo, la paz, los sueños y el vacío. El pasillo, es el lugar donde se propinan los castigos a las almas impuras. La paz, es donde las almas que mueren injustamente por la maldad del mundo, o las cuales han demostrado tanto orgullo en vida y necesitan descansar, van a este lugar. El mundo de los sueños es un reino bastante desconocido, se cree que es el mundo en el cual no hay reglas, no hay tiempo, y todo se puede moldear según la mente de quien sea el afortunado o desdichado que pueda entrar en él. Y por último, el vacío. El vacío es un lugar donde yacen las criaturas forjadas con los residuos de los sentimientos más oscuros de los seres humanos. Monstruos que se forjan mediante la maldad, el miedo, la desesperación, los fetiches, el dolor y demás. Se cree que en él habitan criaturas demenciales, cuyo único objetivo es escapar y causar el caos en el mundo. Se cree que cada reino celestial, o mundos del más allá tienen su cerrajero. Su guardián que tiene las llaves para abrir la puerta a dicho mundo y los accesos dentro de él. Se dice que los cerrajeros son almas que alguna vez fueron humanas, y que cada milenio, un alma entrará en contacto con uno de los 4 mundos del más allá. Según el mundo al que entre, esa alma reemplazará al cerrajero, dándole la paz eterna por otro milenio. Aunque esto no siempre sucede, y a veces pasan muchos milenios antes de que un cerrajero sea reemplazado. La orden es una fuerza por encima de los 4 reinos y cerrajeros, que se encarga de que este ciclo se cumpla, pero es neutra, y según las lecturas no siempre cumple con una moralidad o de la manera correcta. Las historias cuentan que, en los tiempos medievales, existía una sanguinaria bruja, cuyo nombre ha quedado olvidado en los años y en la vergüenza por ser la principal actriz en el acto de la destrucción del orden celestial, conocido como la llegada del Señor. Se dice que esta bruja tenía tanta sed de maldad, de derramamiento de sangre y de caos, que, consiguiendo libros malsanos y prohibidos, burlando al cerrajero del vacío, pudo ponerse en contacto con uno de los demonios más puros, no tiene nombre, pero algunos lo llaman el Señor. Ella le dijo a ese ente de maldad pura que quería ser su mujer, su puerta al mundo de los vivos, que quería que él llenara su útero y que de esa forma, daría a luz a los hijos del Señor en el mundo físico y así ellos desatarían el caos y saciarían su sed de sangre. El Señor aceptó su propuesta, y le dijo paso a paso el ritual para que ella pudiese entrar a el vacío, pero que, tenía que esperar a que se cumpla el milenio. Pasaron los años, y la bruja, con las últimas energías que le quedaban, realizó el ritual el día que se cumplió el milenio. Como es ley, la bruja tomó el lugar de cerrajera del vacío, pero, de alguna forma no escrita, desconocida para los mortales y la historia oscura, la bruja logró burlar a la orden. Ignoró su labor como cerrajera y se metió dentro del vacío para copular con el Señor, pero no solo fue el Señor, sino una cantidad desconocida de monstruos se unieron a la orgía sangrienta, acabando una y otra vez dentro de la bruja y cumpliendo su deseo. Ella, embarazada ya de los monstruos, quiso dejarlos salir del vacío, pero los otros 3 cerrajeros se encargaron de pelear contra los monstruos, impidiendo que salgan y destruyan el mundo, asesinando a la bruja que montaba el manto de la cerrajera del vacío. Cuando un cerrajero es asesinado por otra fuerza, su alma se pierde en el universo. Sin embargo, el Señor, haciendo uso de su magia, rescató el alma de la bruja y la revivió en el mundo de los vivos, aún estando embarazada de él y de otros monstruos, esto en una esperanza de que se cumpla su deseo de destrucción. Luego de esto, los cerrajeros pudieron encerrar a el Señor en lo más profundo del vacío durante toda la eternidad, y elegir a una alma pura que sea el nuevo cerrajero del vacío.
La bruja, que se ocultaba de los cerrajeros en el mundo vivo, luego de 66 días de esos sucesos, conocidos como la llegada del Señor, siendo una noche de luna llena más pura y tormentosa, la bruja empezó a dar a luz a seres indescriptibles, uno tras otro, una aberración tras otra aberración. La bruja murió a las horas, pero su cuerpo seguía dando a luz a seres monstruosos, los hijos del vacío. 66 días. 66 días tardó la orden en sacar del mundo a esos monstruos, que desolaban pueblos y ciudades enteras. Debido a su increíble energía negativa, ningún cerrajero les abrió las puertas, negándose a la orden. La orden no podía destruirlos, eran como un filtro de energía negativa y se regeneraban con ella. Entonces, la orden los puso en ningún lugar. Así es, un limbo en el universo, en el cual están encerrados, por eso se los conoce como los de ningún lugar. Sin embargo, el sello se debilita cada 66 años. Cada 66 años, ellos buscan un alma corrompida por las emociones humanas más oscuras como el miedo y la maldad. La torturan usando sus miedos y activando sus más bajos instintos. Cuando la víctima más ceda a ellos, más fuertes se hacen, hasta que tienen la suficiente fuerza para entrar al mundo físico. Durante 66 días ellos vagarán por el mundo, destruyendo todo, causando todo el dolor y derramando la mayor cantidad posible de sangre. Sin embargo, actúan de manera discreta, puesto que si repiten lo de ya milenios atrás, podrían ser destruidos si irritan a el orden. Entre horas y horas de búsqueda y lectura, me había quedado dormido. Para mi malísima suerte, un policía me despertó al día siguiente. Y bueno, ya sabes lo demás. Sé que lo que acabaste de escuchar es muy surrealista y tal, pero tienes que creerme. No he tocado ninguna sola pastilla ni cigarro desde ese entonces, porque tengo un terrible trauma a volver a alucinar con esas cosas, un trauma más fuerte que mi adicción a las drogas. Por eso me fue fácil dejarlas. Sé que suena una locura, pero es lo que pasó, yo no maté a mis amigos, ni a mi padre, ni a mi familia. No estaba alucinando, no eran las drogas. Estuve calculando, y hoy es el día 65. Mañana ya estaré libre de ellos. Ian. Soy el psicólogo de la policía local, y lo sabes. Estás acusado del asesinato de múltiples personas, amigos tuyos, tu familia y tu padre. Mi trabajo es analizar tu perfil psicológico y determinar tu capacidad para afrontar una situación de juicio como adulto a pesar de tu edad. La historia que me acabaste de contar va más allá de ser descabellada. Sin embargo, y pese a mi profesionalidad, siento que de alguna manera dices la verdad, y veo que eres una buena persona. Sin embargo, mi escepticismo se me interpone. Así que, lo único que se me ocurre escribir, es que, eran las drogas que te provocaron una terrible alucinación. O que hay unos demonios sueltos cuyo objetivo es desatar caos. No, ya te dije, no eran las drogas. No fue una alucinación. Lo que viví fue real, y esas cosas están aquí en nuestro mundo. Tienes que creerme, no eran las drogas. Te repito, no eran las drogas. Oh, no. Seguro que no. Pero nosotros sí.